Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saluda Milicet y esto es Matemáticas y continuamos con la situación número 2 empleando la función cuadrática. Para ello te presentamos el propósito de esta situación. Utilizamos procedimientos numéricos y algebraicos para determinar el área máxima de figuras rectangulares utilizando la función cuadrática. No olvides los criterios de evaluación que te servirán para el logro de tus aprendizajes. Situación número 2. Cynthia está preocupada por la acumulación de plástico en el ambiente, así que se le ocurre la gran idea de elaborar su propia colchoneta para realizar sus actividades físicas reutilizando las bolsas de plástico que tiene acumuladas en casa. Por ello, investiga en internet e inicia su labor tejiendo una tira de 3,6 metros de longitud con la cual formará el contorno de su colchoneta. Entonces se presenta el siguiente reto. Luego de unir ambos extremos de la tira, se pregunta lo siguiente: ¿qué longitud deberán tener los lados de la colchoneta si deseo obtener un área máxima? Muy bien, entonces vamos a resolver esta situación. Muy bien, vamos a comprender el problema. ¿Qué forma geométrica tiene la colchoneta? La forma geométrica que tiene la colchoneta es rectangular. Segunda pregunta, según la situación, ¿con qué dato contamos? Bueno, en la situación nos están hablando de esta colchoneta, la voy a graficar aquí de forma rectangular, donde tiene un ancho, tiene un largo, y el dato que nos dan es acerca de la longitud de la tira con el cual se va a hacer el borde de esta colchoneta. Ahí está, entonces se va a cubrir todo este borde y nos dicen que esta tira tiene una longitud de 3,6 metros. Mira, si esta tira que está cubriendo todo el contorno de la colchoneta es de 3,6 metros, entonces aquí estamos hablando de el perímetro de la colchoneta, ¿cierto? Muy bien, hasta ahí queda claro. Tercero, ¿qué nos piden calcular? Bueno, nos piden calcular dos cosas: las dimensiones de la colchoneta para obtener el área máxima, ¿cierto? Entonces, las dimensiones de la colchoneta para que el área sea máxima. Eso es lo que nos piden determinar. Y las dimensiones son el ancho y el largo. Muy bien, ahora, en esta situación, nosotros vamos a emplear la función cuadrática. Y es por eso que en esta comprensión vamos a tocar la definición de la función cuadrática. ¿Cómo se define una función cuadrática? Se define como la siguiente expresión algebraica: f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c con a diferente de 0. Esta es la forma que tiene una expresión algebraica. Recuerda que si esto tú lo igualas a 0, tendrías una ecuación cuadrática, ¿cierto? Muy bien. Donde además podemos decir que a viene a ser el coeficiente del término cuadrático, b el coeficiente del término lineal y c viene a ser la constante o término independiente. Y en esta situación la variable x va a representar la dimensión del lado de triángulo, ¿sí? Que puede ser del ancho o del largo. Y el f de x viene a representar el área del rectángulo. Muy bien, ¿cómo se representa geométricamente esta función algebraica? Que es una función cuadrática, ya que el grado de esta expresión algebraica es 2. Pues esta función se representa mediante una parábola. Tenemos aquí, por ejemplo, el plano cartesiano. Este es el eje X, este es el eje Y esta es la gráfica de una parábola. Esta parábola nosotros podemos identificar un punto de inflexión que viene a ser el punto llamado vértice de la parábola, cuyas coordenadas son h, k. H, que es la coordenada en X, y K, que es la coordenada en el eje Y. Asimismo, nosotros cuando tenemos la función cuadrática podemos reconocer cuándo es que esta parábola se abre hacia arriba o cuándo es que esta parábola se abre hacia abajo, y eso va a depender del valor de a, que es el coeficiente del x al cuadrado. Si a, por ejemplo, es mayor que 0, es decir, positivo, entonces la parábola se abre hacia arriba,
y si se abre hacia arriba hay un punto mínimo de la parábola. Mira, todos los puntos de la parábola son los que están aquí en esta línea roja, todos los puntitos, pero va a haber un punto mínimo donde llega hasta acá y luego la parábola nuevamente va creciendo, ¿no? Entonces la parábola es una función decreciente por un lado y creciente por el otro lado, ¿no? Ahí está. ¿Y por qué es importante reconocer si una parábola se abre hacia arriba o hacia abajo? Porque justamente cuando te piden a ti el área máxima es que te van a pedir el punto máximo de esa parábola, ya que el f de x representa el área. Entonces, para este tipo de problemas sobre áreas máximas, vamos a tener que graficar una parábola de esta forma, que se abre hacia abajo. Y tú puedes observar aquí que esta parábola va creciendo, 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 creciendo hasta este punto que viene a ser el vértice de la parábola, donde las coordenadas, nuevamente repito, son h en el eje x y k en el eje y. Y este punto viene a ser el punto máximo, porque luego cae la parábola, va bajando, va bajando, va bajando, ¿cierto? Entonces aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. Si para el mínimo yo puedo decir que es cuando el coeficiente del término cuadrático es mayor que 0, para un máximo, pues el coeficiente del término cuadrático deberá ser menor que 0. Ahí podré hablar de un máximo. Entonces, para nuestro problema nosotros vamos a ver este tipo de gráfica, una parábola que se abre hacia abajo. Pero, ¿qué significará el h, k, que aquí es el punto máximo? Vamos a ver con la siguiente pregunta. Muy bien, ahí tenemos los gráficos y la siguiente pregunta es: ¿con qué expresión se calcula el valor de las coordenadas del vértice de una parábola? Porque va a ser muy importante obtener este vértice. Pues bien, si se tiene la función f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales, pero a tiene que ser diferente de 0, entonces las coordenadas del vértice se encuentran de la siguiente manera. Mira, el h, que es la coordenada en el eje x, será igual a menos b dividido entre 2a. Y el k va a ser igual a la función evaluada en h. Y esto lo vamos a hacer resolviendo la situación planteada. Pero ahora viene otra pregunta. ¿Qué significado tiene h y qué significado tiene k? Pues bueno, el h y el k tienen el siguiente significado. El h significa que es el valor de x que genera el valor extremo en y, ya sea como un valor mínimo o un valor máximo. Y el y viene a ser pues el valor mínimo máximo generado a partir del valor de h. Para nuestro caso, el h va a representar la longitud del rectángulo que hace que el área sea máxima. Quiere decir que el k viene a ser el área máxima cuando la longitud toma el valor de h. Entonces es así como vamos a resolver nuestra situación. Muy bien, entonces vamos ahora sí al diseño del plan. Bien, para diseñar nuestro plan vamos a preguntarnos qué haremos. Bueno, primero vamos a representar gráficamente la colchoneta y designamos con variables las longitudes de sus lados, para luego representar la expresión algebraica que modela esa relación de las longitudes de los lados del rectángulo con su perímetro. Luego vamos a reducir por ahí términos semejantes y vamos a simplificar la expresión para finalmente despejar la ecuación en función de una de las variables. En tercer paso vamos a expresar de forma algebraica la representación del área del rectángulo y obtenemos la función que modela el problema. Cuarto paso, realizamos la gráfica de la función que representa el área de la colchoneta y para ello encontramos el vértice. Quinto paso, encontraremos los intersectos en el eje x haciendo f de x igual a 0 y en el eje y haciendo x igual a 0, ¿sí? Sexto paso, vamos a ubicar los intersectos en el vértice y en el plano cartesiano para finalmente conectar dichos puntos con una curva suave que viene a ser pues la gráfica de la parábola y finalmente respondemos a la pregunta. Muy bien, vamos entonces a resolver la situación ejecutando nuestro plan. Vamos entonces a ejecutar nuestro plan. Primero vamos a representar gráficamente, ¿sí? Tenemos aquí entonces la representación gráfica de la colchoneta, que es un rectángulo, y vamos a designar
con valores, las longitudes de sus lados. Por ejemplo, al ancho y al largo le vamos a colocar que el ancho vale X metros y el largo Y metros. Otro dato que nos brinda la situación es la siguiente, que el largo de la cuerda del plástico que se va a cubrir esta colchoneta es de 3,6 metros. ¿Qué quiere decir? Que este largo de la colchoneta representa ¿qué? El perímetro del rectángulo, es decir, van a ser de igual medida, 3,6 metros. Muy bien, entonces si este ancho mide X metros, este otro ancho también mide X metros, este largo mide Y metros, acá también mide Y metros, ¿cierto? Muy bien. El siguiente paso es representar la expresión algebraica modelo que relaciona las longitudes de los lados del rectángulo con su perímetro. Entonces, si el perímetro es la suma de sus lados, entonces tendríamos aquí 2 veces la suma de X más Y, ¿verdad? Y además vamos a reducir luego los términos semejantes y simplificamos para finalmente despejar la ecuación en función de una de las variables. Entonces decimos lo siguiente, el perímetro será igual a 2 veces X más Y eso tiene que ser igual acá a 3,6, ¿verdad? Ahí está. Las unidades de medida ya no los coloco porque voy a hacer las operaciones algebraicas. Muy bien, acá por ejemplo puedo sacarle mitad de 2, 1, mitad de 3,6 es 1,8. Tendría entonces que X más Y es igual a 1,8. Pero lo que nos dice acá es que despejemos una variable en función de la otra. Yo voy a despejar la variable Y. Y va a ser igual entonces a 1,8 menos el valor de X. No te olvides que lo que está como positivo pasa como negativo. Ya está, entonces aquí tendría, mira, una de las longitudes expresada en función de la otra longitud. Esos entonces son los pasos, no te olvides. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, aquí viene el siguiente paso que es expresar de forma algebraica la representación del área del rectángulo y obtenemos la función que modela el problema. ¿Cómo así? Observa aquí. Este rectángulo tiene una área y justamente nos piden encontrar los valores de las longitudes de tal manera que esa área sea máxima. Entonces decimos lo siguiente. Sabemos que el área de un rectángulo es la multiplicación de sus longitudes, largo por ancho. Pero observa que aquí tengo dos variables y en el anterior paso hemos despejado una de ellas en función de la otra. Entonces vamos a reemplazar aquí el valor de Y por la expresión despejada que es 1,8 menos X. Entonces el área será igual a X que multiplica a Y que vale 1,8 menos X. Muy bien, a continuación vamos a operar esta expresión. Es la multiplicación de X por un factor que tiene dos términos. Entonces el X multiplica a 1,8 y luego el X multiplica a este término que es X. Decimos entonces, X por 1,8 me da 1,8X menos X por X me da X al cuadrado. De tal manera que aquí yo ya tengo la expresión que modela este problema. El área está dada en función de una de las longitudes del rectángulo. Entonces lo escribimos de esta manera. Observa, el área va a ser igual al f de x, ¿sí? El f de x que es igual a qué expresión, a esta de acá. La vamos a escribir en forma descendente. Primero el término cuadrático menos x al cuadrado, seguido del término lineal más 1,8x. Y si hubiera un término constante o independiente, se escribe por acá el término independiente, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tendríamos ya la función cuadrática que modela el problema. ¿Te das cuenta? Con esta función nosotros vamos a trabajar y vamos a poder graficar la parábola que representa y vamos a poder comprobar justamente ese punto máximo que va a representar la longitud que hace que el área sea máxima. Muy bien, entonces vamos al cuarto paso, que es justamente realizar la gráfica de la función que representa el área de la colchoneta. Para ello vamos a encontrar el vértice, ¿sí? Si la función cuadrática es de la forma f de x igual a ax más bx más c, el vértice h, k de la parábola la encontramos aplicando la siguiente fórmula, ¿sí? Lo hemos explicado en la comprensión del problema. El h va a ser igual a menos b sobre 2a y el k va a ser igual a la función aplicada en h, evaluada en h. Entonces, para eso yo primero tengo que identificar quién es A y quién es B, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar los coeficientes de la función del problema. Entonces, escribimos acá la función que era
menos x al cuadrado más 1,8x. Comparamos, yo lo voy a hacer con colorcitos, comparamos e identificamos pues los coeficientes. Y acá en este caso el a vendría a ser igual a ¿cuánto? A menos 1, ¿verdad? El b a más 1,8 y el c no hay nada, profesora. El c vale 0, ¿sí? Cuando no hay el c significa que es 0. Muy bien, entonces el h será igual, reemplazando los valores, a menos b vale 1,8 dividido entre 2 por a, que a vale menos 1. Ya está. Aquí operamos y el resto lo colocamos igual. Esto será igual a menos 1,8 entre 2 por menos 1 es menos 2, ¿sí? Y ahora sí, acá podemos dividir signos, menos entre menos es más, 1,8 entre 2 es 0,9. Por lo tanto, el h tiene un valor de 0,9 metros. Si gusta acá ya lo puedes colocar las unidades de medida. Ya está, este es el h. Recuerda que el h representa una de las longitudes del rectángulo. Cuando ya tenemos el valor de h, vamos entonces a encontrar el valor de k. Y el valor de k es igual a la función evaluada en h. Es decir, la función sería menos h al cuadrado más 1,8 por h, ¿no? Y el h vale 0,9, entonces reemplazamos menos 0,9 al cuadrado más 1,8 por h, que vale 0,9. Luego resolvemos, 0,9 al cuadrado nos da 0,81, este negativo baja, más 1,8 por 0,9 nos da 1,62. Al resolver estos dos decimales, son signos diferentes, se restan y nos da 0,81 con el signo positivo, que es del mayor valor absoluto. De esta manera estamos encontrando el valor de k. Recuerda que estos procedimientos son aritméticos, te puedes ayudar si gustas comprobándolo con tu calculadora. Muy bien, listo, ya está, ya tenemos los valores de h y de k. Cuando tú obtienes los valores de h y de k, automáticamente ya puedes responder a la pregunta, porque el k, no te olvides que representa el área máxima y el h representa el valor de una de las longitudes que hace que esa área sea máxima. Pero nosotros ahora vamos a comprobarlo geométricamente con la parábola. Entonces, el vértice ya sabemos que de la parábola es 0,9 en la coordenada en X y 0,81 en la coordenada en el eje Y. Ya está, el h, k. Muy bien, ahora vamos allá a los intersectos en los ejes coordenados, ¿sí? Es decir, los puntos en los que la parábola se intersecta con los ejes coordenados. Y para eso, en el eje X hacemos f de x igual a 0 y en el eje Y hacemos x igual a 0. Vamos a verlo por acá. Vamos a ver entonces en el eje X, ¿sí? Haciendo f de x igual a 0. ¿Por qué? Observa. La función es f de x igual a menos x al cuadrado más 1,8x. Mira, observa aquí, te he traído aquí nuevamente esta gráfica que la habíamos visto al inicio en la comprensión del problema. Y observa aquí la parábola, estoy graficándola de esta forma, que se abre hacia abajo porque justamente hay un punto máximo y además se comprueba que el a es menor que 0 porque es negativo igual a menos 1. Muy bien. Esta parábola, como tú la puedes observar, se va a intersectar en dos puntos en el eje X. Pero en este eje X tú observas cuánto vale Y. Muy bien, el Y vale 0 y el Y justamente es el valor del f de x. El f de x, no te olvides que es la parábola en sí. Entonces, por eso es necesario encontrar estos dos puntos, porque por ahí se va a intersectar la parábola con el eje X. Este será el punto P sub 1 y este será el punto P sub 2. Vamos a encontrarlos entonces haciendo la función igual a 0. Aquí, en este eje, la función vale 0. Entonces, P sub 1 y P sub 2 vienen a ser los intersectos, que en otras palabras son los puntos de corte o raíces de la parábola. Muy bien, entonces tenemos acá que el f de x, que es igual a menos x al cuadrado más 1,8x, estoy escribiendo la función, lo igualamos a 0, ¿sí? Ahí está, hacemos esto. Ahora, al igualarlo a 0, tendría aquí una ecuación cuadrática, ¿cierto? Y esta ecuación cuadrática tú la puedes resolver mediante, por ejemplo, la fórmula general, que ya lo hemos explicado en el video número 1. Pero también aquí lo podemos hacer, observa,
por otra forma, por una factorización, pero no por el aspa simple, sino por el factor común. Observa aquí, cuando hay dos términos donde en ambos se repite un factor, pues se le llama factor común. ¿Cuál es el factor común aquí? Muy bien, el x, ¿verdad? Entonces extraemos ese factor común x y ¿qué me va a quedar? Mira, me queda el negativo. Aquí x al cuadrado fue x por x. Ya saqué una x. ¿Qué me queda? La otra x. Más, aquí ya saqué esta x. Mira, la saqué acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? El 1,8. Y eso se iguala a 0. ¿Ya está? Muy bien, eso es el factor común, chicos. Ahora sí, ya tenemos acá, mira, un factor y aquí otro factor que es el paréntesis. Y ambos factores se multiplican y están igualados a 0. ¿Qué hacemos? Por propiedad. Muy bien, cada factor se iguala a 0, ¿no? Entonces, x es igual a 0 y menos x más 1,8 igual a 0. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un valor para x. Acá vamos a encontrarlo despejando este valor x, ya que es negativo, lo pasamos al segundo miembro y obtenemos que aquí x vale 1,8 y aquí x vale 0. Por lo tanto, los puntos en donde se intersecta la parábola con el eje x son los siguientes. El primer punto será el origen de coordenadas 0,0 y el segundo punto será 1,8 con 0. ¿Sí? Ahí están. No te olvides acá siempre en este eje el y vale 0. ¿Ves? Ahí está. Muy bien, ya tenemos los dos puntos de corte. Ahora vamos a hacer lo mismo pero en el eje y. Para el eje y, mira, yo voy a mover esta parábola, ¿sí? Bueno, la función sigue siendo la misma. Observa acá. He movido la parábola, la he trasladado un poquito más acá. Y tú observas que esta parábola se intersecta con el eje y, pero siempre se va a intersectar en un punto nada más. Solo en un punto. En cambio, con el eje x, a lo más se intersecta en dos puntos. Si yo lo bajo la parábola, puede ser que se intersecte solamente en un solo punto, que vendría a ser el vértice. Y si yo lo bajo más la parábola, puede ser que no se intersecta con el eje x. Cuando no se intersecta, obvio que va a estar por debajo del eje. Ya, ese es un dato nada más que quiero que sepas. Pero en cambio acá, así tú la muevas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, siempre se va a intersectar con el eje y en algún punto. Salvo que le agregues algunos parámetros al dominio de la función. Entonces, para hallar ese intersecto con el eje y, acá, ¿cuánto vale x? Vale 0, ¿cierto? 0. Entonces, por eso es que si yo quiero encontrar el intersecto en el eje y, simplemente hago x igual a 0. ¿Ya está? Entonces vamos a hacer acá, si x vale 0, reemplazo en la función f de 0 igual menos 0 al cuadrado más 1,8 por 0. Y acá nos da 0 al cuadrado, 0. Y acá 1,8 por 0, 0. Por lo tanto, el f de 0 nos da 0. ¿Qué quiere decir? Que el tercer punto va a ser el origen de coordenadas también, 0,0. Ya está, ya tenemos los tres puntos, ya tenemos también el vértice y entonces ahora nos toca el siguiente paso, que es ubicar los intersectos y el vértice en el plano cartesiano. El vértice ya sabemos que es 0,9 en la coordenada en el eje x y 0,81 la coordenada en el eje y. El h, k, ya está. El p sub 1 y el p sub 2, que son los intersectos en el eje x, y el p sub 3, que es el intersecto en el eje y, que acá, bueno, son los mismos, ¿no? Muy bien, graficamos, colocamos acá el eje x y el eje y, colocamos los dos puntos, ubicamos los intersectos acá en el origen de coordenadas, es el 0, y el otro punto que es el 1,8 con el 0. Entonces el 1,8 más o menos lo he ubicado aquí, ¿ya está? Muy bien. El otro punto, p sub 3, que es el 0,0, que es el mismo, que va a estar acá, o sea, ya no lo voy a graficar. Ya están ahí ubicados los puntos por donde va a pasar la parábola. Me falta ubicar el vértice, que es 0,9 en x. Mira, si yo he dado 6 cuadraditos para llegar a 1,8, 0,9 es la mitad de 1,8, o sea, se va a ubicar aquí, ¿verdad? Entonces aquí va a estar 0,9 y 0,81 lo ubico por acá, en el eje y. Ya está, entonces el vértice, ahí lo ubicamos, mira, ahí está, este es el punto. Entonces el vértice h, k, y por lo tanto el siguiente paso es conectar justamente estos tres puntos con una curva suave que viene a ser la parábola, ¿no? Ahí está el vértice h, k. Entonces graficamos, mira, ahí está la parábola, colocamos por aquí la expresión f de x,
que es igual a menos x al cuadrado más 1,8x. Y el f de x representa al área. Mira, todos estos puntos son áreas. Área, 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 hasta este punto. Y este es el área máxima. Luego va bajando el área, mira. Solo cuando el x toma valores desde 0 hasta 0,9, el área aumenta. Y mayores a 0,9 hasta 1,8, el área también baja, mira. Solo cuando el x toma el valor de 0,9, el área es máxima. Profesora, ¿qué pasa cuando x toma 0? Ah, el área es 0, no hay área, no hay superficie. Y si toma 1,8, tampoco hay área. ¿Por qué? Porque acá la función vale 0, no hay área. Entonces, no olvidar que el f de x representa los valores del área, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí vamos a responder a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Recuerdas? Bueno, la pregunta era, ¿qué longitudes debe de tomar esta colchoneta de tal manera que el área sea máxima, verdad? Entonces el ancho y el largo, ya sabemos que el ancho vale x, que es 0,9, lo que hemos encontrado, para que el área sea máxima. Ahí está, con un área máxima de 0,81 metros al cuadrado. Pero el largo, ¿a qué será igual el largo? Recuerda que el largo habíamos nosotros acá despejado el valor de y, que es igual a 1,8 menos x. Pero x ya hallamos que es 0,9. Entonces 1,8 menos 0,9 nos da 0,9. Quiere decir que el largo mide 0,9 y es la misma longitud que el ancho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ah, estamos hablando ya no de un rectángulo, sino de un cuadrado. Entonces acá la gráfica lo volvemos un cuadrado. Entonces es un cuadrado, vamos aquí a borrarlo y ahí está el cuadradito, ¿no? Ahora sí podemos responder a la última pregunta, que era ¿qué longitud deberán tener los lados de la colchoneta si deseo obtener un área máxima? Pues los lados deben ser iguales a 0,9 metros. Y es así como hemos terminado por resolver esta situación número 2. Ahora vamos con la reflexión. Vamos a responder a estas preguntas según lo graficado. Al determinar en qué puntos corta la función a los ejes coordenados, ¿qué significado tienen esos puntos? Muy bien, vamos a responder entonces. Significan que la función en esos puntos es 0, es decir, en el eje X, ¿ya? Solamente en el eje X. En el contexto del problema no habría área, eso es lo que hemos dicho, ¿cierto? Por tanto, las longitudes de la colchoneta no podrían tomar ninguno de esos valores si deseamos obtener alguna área. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos que toma la variable x en el contexto del problema? En este contexto observa que el valor máximo que puede tomar es 1,8 y el valor mínimo es 0. Entonces, en el contexto del problema, el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 1,8. Y recuerda que justamente en esos valores no hay área. Muy bien, ¿qué ocurre con los valores de la función a medida que aumenta el valor de x? Muy bien, aquí hemos visto dos tipos de comportamiento. A medida que aumenta el valor de x desde 0 hasta menos de 0,9, el área va aumentando, ¿cierto? Pero cuando el x llega a 0,9 y sigue aumentando, es decir, cuando es mayor a 0,9 hasta 1,8, el área va disminuyendo. Entonces decimos lo siguiente, cuando x aumenta hasta 0,9, la función crece, el área aumenta. Sin embargo, cuando x sigue aumentando hasta 1,8, la función decrece, es decir, el área disminuye. Solamente en el punto h como acá, que es 0,9 con 0,81, que es el vértice, el área es máxima, llega a su punto máximo. A ver, aquí, al determinar las coordenadas del vértice de la parábola, ¿qué significa dichos valores según el contexto del problema? Bueno, ya sabemos, ¿cierto? En el contexto del problema, el h, que es 0,9, significa el valor que toma una longitud de la colchoneta que hace que el área sea máxima. Y el valor de k, que es 0,81, significa que es el área máxima generada por el valor de h, que es 0,9. Muy bien, listo. Estas preguntas son relacionadas justamente a lo desarrollado. Y ahora tenemos otras dos preguntitas más que son más ya de reflexión en cuanto al tema del reciclaje. ¿Consideras importante reutilizar o reciclar el plástico? Sí,
porque no solo estamos contribuyendo con nuestro ecosistema, sino que también se puede ayudar a muchas personas necesitadas en todo el mundo que tienen que vivir en la calle y subsistir. Por ejemplo, yo he encontrado esta situación. Algunas mujeres mayores que incluso padecen artritis pensaron en ayudar a aquellas personas que viven en la calle y se organizaron y comenzaron a tejer colchonetas con bolsas de plástico para donárselos. De esta manera, las personas no tienen que dormir directamente en el concreto, es decir, en el piso. Y en cambio, el tapete, que vendría a ser de plástico, puede servir para guardar un poco de calor en los días de frío. De esta manera, estas mujeres adultas están contribuyendo con la sociedad. Muy bien, la otra pregunta es, ¿qué acciones propondrías para reutilizar el plástico de tu hogar? Bueno, serían las siguientes, ¿no? Guardar las bolsas de plástico para otros usos dentro de casa. Es decir, hay que almacenarlas, que nos pueden servir, pues, por ejemplo, para cubrir algunos objetos, para también cuando quisiéramos guardar nuestras cositas, etc. Otra, por ejemplo, si tienes pequeños en casa, puedes fabricar una cuerda para saltar con bolsas de plástico. Puedes también hacer manteles individuales con bolsas de plástico para proteger tus muebles en casa. Y por último, puedes hacer flores de plástico para decorar espacios de tu hogar. Muy bien, ahí tenemos entonces algunas propuestas para poder reutilizar el plástico en nuestro hogar. Te invito a que tú busques más propuestas y puedas compartirlos con tus compañeros de clase. Muy bien, eso sería todo. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Hemos terminado con las actividades de matemática en esta experiencia de aprendizaje número 6. Conmigo será hasta la experiencia de aprendizaje número 7. Gracias por tu preferencia. Que Dios te bendiga. Bye bye.